A continuación, la doctora Eugenia Fernán Segarra, representante de la Defensoría del Pueblo, nos expondrá la respuesta del Estado frente a los casos de polio vacunal. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Salud del Congreso de la República, en la persona del ingeniero Tito Valle, por esta gentil invitación a este foro que nos permite reflexionar sobre el tema relacionado con la vacuna de polio y estos efectos que nadie quiere conocer. Quisiera comenzar también explicando cuál es la respuesta que el Estado peruano puede dar frente a estos eventos severos de la inmunización. Primero, considerando en realidad que voy a tener el enfoque de derechos humanos que corresponde a la Defensoría del Pueblo, en tanto es una institución que se creó justamente para la defensa y protección de los derechos humanos de las personas en nuestra sociedad. Quiero comenzar señalando de que existe una ley, la Ley 28010, que dice que las vacunas son obligatorias en el país. Por tanto, esto es una política de salud y es una, es en todo caso la decisión gubernamental por llevar a cabo una serie de actos que tienen que ver con la protección de los derechos de los niños y las niñas en nuestro país. El tema es acerca del derecho internacional de los derechos humanos y cómo se reconoce esta afectación a los derechos a la vida, a la integridad, frente a la implementación de esta política de salud que todos conocemos como inmunizaciones, y cuál es la obligación que el Estado tiene frente a esta afectación de los derechos. Nadie quiere, evidentemente, que frente a una política como esta que persigue un bienestar general, haya efectos que emergen, efectos que afectan derechos de las personas y por tanto los conculcan. Por eso es que cuando uno habla del derecho internacional de los derechos humanos, lo primero que hay que dejar bien claro es que el Estado peruano sí tiene una obligación de restitución de los derechos conculcados, pero además de la reparación del daño producido u ocasionado. No importa si fue intencional o no, y lo voy a explicar más adelante. Por esta razón, entonces, la obligación del Estado peruano de implementar estrategias que garanticen la efectividad al derecho a la salud no se agota, y eso quiero ser muy enfática, en la ejecución o ampliación de programas de vacunación, sino por el contrario, esta responsabilidad del Estado se extiende a la implementación de programas que permitan atender los casos de eventos adversos severos, como los que hemos sido hoy día testigos, que además le permitan obviamente reforzar la confianza de la población que se somete a este tipo de tratamientos, pero además contribuir con un costo-efectividad que es lo que persigue cualquier política pública ideal. En este sentido, como ustedes pueden ver en los folders que se les ha entregado, hay una serie de documentos enviados por Defensoría del Pueblo, pero en la atención de cada uno de los casos que ha llegado también a nuestras oficinas. Y entonces, frente a estos casos severos que de los cuales ya nos han ilustrado, generados por las inmunizaciones y relacionados muchas veces con aspectos programáticos y en otros casos relacionados con la vacuna, como en el caso presente, esto me trae a colación lo que sucedió en el año 2007 con el terremoto de Ica, ¿no es cierto?, donde hubo también una campaña de vacunación por fiebre amarilla y ahí fallecieron un grupo de personas y algunas de ellas, en 3 casos concretamente, se determinó que efectivamente había sido por un error programático más que en esencia la vacuna. Y esto en no tener, porque no se tuvo en consideración el estado de salud de estas personas para proceder a
a la inmunización correspondiente. Entonces, frente a esto que les estoy comentando, de la necesidad que el Estado peruano haga frente a esta obligación, pues surgen algunos temas que quiero concretar. Uno de ellos es el restablecimiento del derecho conculcado. Y entonces se necesita, por ejemplo, una atención integral y oportuna. La atención en salud, sobre todo, se caracteriza por eso, porque no puede esperar, no se puede esperar más del tiempo que se requiere para restablecer la salud de una persona. Y también se requiere información clara y oportuna. No voy a detenerme en este punto porque ya ha sido comentado exhaustivamente. Otro de los aspectos importantes es la reparación del daño ocasionado a la persona. Es decir, nosotros desde Defensoría creemos que esto merece una justa indemnización, porque se ha ocasionado un grave daño al proyecto de vida, se ha afectado gravemente la salud. Y es que la salud no hay que entenderla solamente como una carencia de la enfermedad, sino aquellas condiciones que permiten justamente vivir con dignidad, que el ser humano viva como tal. Entonces, en este diálogo que estamos sosteniendo, pues me queda muy claro, ¿no es cierto?, que la indemnización no solamente debiera comprender la reparación del daño ocasionado, probablemente valorizado en soles, sino además todo lo que implica el tratamiento de estos niños hasta lograr lo más cercano a una vida ordinaria, a una vida de cualquier otro ser humano sin que le hubiera tocado lamentablemente sufrir este daño. Entonces, esto es sumamente importante porque de alguna manera escapa del sector educación y también traslada parte de la responsabilidad, por ejemplo, al sector de salud, escapa a educación y de educación a otros sectores que van a tener también que ver con la vida de estos niños y niñas afectadas lamentablemente por este efecto. Otro elemento importante es asegurar que el hecho dañoso no se repita. Y acá es sumamente claro, tenemos hoy día conocimiento de algunos casos. Pero, ¿qué debemos hacer como Estado para que esto no se repita? Y aquí algunas ideas que me permito esbozar. Una de ellas tiene que ver con las evaluaciones periódicas. Entiendo que los términos a veces son utilizados en el ámbito médico como el barrido, ¿no es cierto? Estos barridos que no pueden ser, como se señalaba, después de un año. Tienen que ser dentro de un periodo oportuno. Y esto permitirá también la evaluación periódica de esta política pública y los efectos que está trayendo, ¿no es cierto? El tener información de científicos como los que nos acompañan hoy día, el poder informarse de cómo se ha aplicado esta vacuna en otros países y cuál ha sido el efecto, es una de las ventajas que tenemos que sacarle para que cada vez en realidad haya menos problemas con estos efectos colaterales. Otro de los temas que me permitiría sugerir aquí son estas investigaciones que deben partir del Estado peruano a través del sector correspondiente, en este caso el sector salud. Hay un instituto especializado, el Instituto Nacional de Salud, que debe tener a su cargo realmente este tipo de investigaciones que nos lleven a que cada día represente menos riesgos la vacuna contra la polio, pero además tener en cuenta la relación de estos efectos adversos o emergentes y compararlos en realidad con la población objetivo que se da en cada ámbito, en cada campaña de vacunación que se tenga. Porque eso sí, desde mi punto de vista muy particular de abogada, me queda muy claro. Cada individuo es eso, es un universo en sí mismo y hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta inclusive las diferencias entre una población y otra. No es lo mismo vacunar en Villa El Salvador que vacunar en Miraflores. No es lo mismo y tenemos que estar conscientes de eso para que no se produzcan errores, ni en la información, ni en la comunicación, ni en la forma de programar esta vacunación. Entonces, toda esta gestión que se hace a partir de la decisión de implementar esta política pública, que todos y todas los aquí presentes queremos que sea efectiva y eficiente,
obviamente lleva a hacer un análisis, a hacer una evaluación constante de lo que se viene haciendo. Y entonces aquí me voy a detener ya en la última parte de mi exposición, en este marco normativo que ayuda efectivamente a que se reconozca que el acceso a la salud es un derecho fundamental, pero sobre todo que desde la Defensoría del Pueblo y como obligación del Estado, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, debe ser eso, la protección y defensa de este derecho por encima de cualquier otro. En este caso concreto, uno de ellos es que existe un reconocimiento constitucional del derecho a la salud, el otro, que existe una ley de derechos de los usuarios en los servicios de salud, la ley 29.414, que establece en específico derechos de las personas cuando acuden precisamente a los servicios de salud. Y es que el desarrollo de este derecho del usuario en realidad se hace a partir del reconocimiento de su dignidad como persona humana y de sus necesidades y de su individualización. Es decir, esto nos lleva a pensar que de pronto con una paciente que viene de una zona donde no se habla el castellano, nosotros tengamos que hacer un esfuerzo enorme por contar con alguien que nos ayude a hacer la traducción correcta, a explicarle cuál va a ser los efectos de la vacuna, qué se puede esperar, cuáles son esos síntomas que nos podrían alarmar y que deben dar cuenta al establecimiento de salud para tomar las previsiones que el caso requiere. Entonces se busca efectivamente evitar un daño generado por no recibir un tratamiento oportuno o por no recibir una información correcta. Un tema importante, ¿cómo se regula esto en la administración pública? Y aquí quiero ser muy clara y enfática. Existe un artículo, el 238 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444. Este artículo nos dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente porque creo que es de suma importancia. Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestadas por aquellas. Aquí existe una responsabilidad patrimonial del Estado en caso de causarse un daño por un acto justamente realizado en nombre de este sector que tiene a cargo la política pública de inmunizaciones. Como ustedes pueden apreciar, entonces no existe en nuestro país acto libre de control. Hoy día, y me he permitido hacer esta reseña de este marco para que se den cuenta que efectivamente hay una responsabilidad de carácter administrativo sin dejar de lado el carácter de responsabilidad civil, que es la fijación del monto de reparación, etcétera. Pero aquí quiero ser aún más enfática. La responsabilidad patrimonial, si bien está en un ámbito administrativo, es una responsabilidad objetiva. No se trata de buscar culpabilidad. No necesito demostrar culpabilidad. Lo único que necesito es demostrar causalidad, o sea, el hecho se produjo, el daño se produjo, pero además, obviamente, la conculcación a un derecho como es el derecho a la salud. Entonces, definitivamente estamos hablando de una responsabilidad administrativa patrimonial sanitaria, no requiere culpa o ilegalidad del autor, es decir, la administración debe responder por el daño independientemente de que hubiera sido causado por dolo o por culpa, siempre y cuando obedezca a su funcionamiento. Basta demostrar que el daño sufrido por la víctima es atribuible a la administración. Sin embargo, me voy a permitir rápidamente referirme a la concurrencia necesaria de ciertos elementos para que esto se lleve a la práctica. El primero, tiene que haber un hecho dañoso que debe ser imputable a la administración. El segundo, que exista un daño antijurídico que vaya obviamente
y conculque los derechos de las personas y que obviamente no se siga cumpliendo con el marco normativo correspondiente. Un nexo causal, como el que les expliqué, donde exista una causa-efecto entre el hecho y el daño, y finalmente una responsabilidad de tipo objetivo para determinar efectivamente los perjuicios que se han ocasionado y la reparación que debe restituirlos. Muy bien. Y quería terminar diciendo que existe una revista, esta revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que en su volumen 28, número 4, ya se habla de estos temas relacionados con la poliomielitis paralítica causada por la vacuna oral Sabin. Esto es un artículo escrito por un doctor, un médico cirujano que se llama Wilfredo Gutiérrez y que trata justamente de los eventos que hoy día nos ha traído a este foro. Entonces, les quería comentar esto porque quiero que ustedes sepan que efectivamente ya hay fuentes de información oficiales, porque esa revista corresponde al sector de salud, donde ya se evidencia este tipo de daños ocasionados por las inmunizaciones. Por supuesto, daños que definitivamente no parten de una voluntad del sector salud. Muchas gracias.